A lo mejor muchas veces nosotros hemos escuchado esta definición y se encuentra en el libro de Tito, en el capítulo número 3. Vamos a leer del verso 1 al verso número 5. Amén. Esto que tiene que, esta palabra, a lo mejor muchos nosotros la hemos escuchado, a lo mejor no, que es la definición de la regeneración. A lo mejor hay una palabra nueva, a lo mejor para algunos, pero en la Biblia también sale como el nuevo nacimiento. Ahí ya es más conocida, ¿cierto? A nuestros oídos. La regeneración o el nuevo nacimiento. Y ese es el tema y esa es la palabra que el Señor hoy día nos va a compartir en esta mañana. Y vamos a leer nuestra palabra, la palabra del Señor, que tanto viene hacia nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quiere se pone en pie, como reverencia a la palabra, ¿cierto? Dice Tito capítulo 3, verso 1 al 5, y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Tome su asiento. La pregunta es, ¿cómo Dios hace esta manifestación gloriosa en un ser humano? ¿Cómo Dios puede regenerar al hombre y a la mujer? ¿O cómo Dios puede darle una nueva vida al hombre y a la mujer? Esa es una pregunta. ¿Cómo Dios lo hace? ¿O por medio de qué Dios lo hace? La otra pregunta que también podemos nosotros hacernos es por qué el hombre y la mujer necesita ser regenerado. ¿O por qué el hombre o la mujer o el ser humano necesita esta nueva vida? Y la respuesta de esta segunda pregunta la podemos encontrar, ¿cierto?, ahí en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, los primeros versículos, donde conocemos la historia de que el hombre desobedeció a lo que Dios le había mandado, ¿cierto?, hacer. Y por esa desobediencia del hombre, el pecado le fue imputado al ser humano y fue echado de la presencia del Señor. Cuando el Señor le dice a Adán, si comieres de este árbol, del bien y del mal, de cierto morirás, le dice, ¿cierto? La pregunta es, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, ¿murieron? Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando Dios al decirle a Adán, de cierto morirás? Bueno, esa muerte era la muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? Significa el deceso de comunicación con este Dios espiritual. O sea, desde el momento que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, la comunión que tenía Adán y Eva con Dios se quebró, murió. Y por ende, dice la Escritura, que todos los que nacen bajo este mundo nacen bajo esa condición de muerte espiritual, de desconectados con nuestro Creador. ¿Ok? Y ahí nacen miles de preguntas que a veces no es muy fácil contestar o responder, ¿cierto? Porque muchos a veces dicen, no, los niños mueren, ¿cierto? Y ellos se van al cielo, ¿ok? Pero si la condición
dice la Biblia que todo ser humano que nace bajo esa condición de pecado, o sea, aún hasta el niño, por inocente que sea, nace en su naturaleza pecaminosa. Él no ha pecado porque no tiene conciencia del bien y el mal, pero su naturaleza es pecaminosa. O sea, su naturaleza, el niño nace muerto espiritualmente. ¿Ya? Y por eso dije, es más complicado porque ahí entramos a la gracia soberana del Señor. Recuerden que Dios es un Dios, un juez justo. ¿Ok? Y ahí entramos a la justicia de Dios, que Él no va a juzgar a un niño, ¿cierto? Como va a juzgar a un adulto. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, no es que el niño nazca santo o el bebé nazca, no, nace bajo esa naturaleza pecaminosa como nacemos todos. ¿Ya? Y ahí, bueno, ahí entramos a un tema mucho más profundo que no es el sermón de hoy día, sino que para que nosotros podamos entender por qué necesitamos esta nueva vida y por qué es necesario que también los niños puedan entender que hay un Jesús que les ama, que hay un Jesús que quiere restaurar su vida, que ellos también pueden comunicarse con este Dios, no solamente los adultos, porque a veces en la iglesia nos preocupamos solamente por los adultos, que los adultos necesitan salvación, toda persona, todo ser humano, cualquiera sea su edad, necesita un Salvador. Necesita retomar, ¿cierto?, esa comunicación que en el principio se quebró. Y es eso lo que hace la nueva vida. Y es eso lo que hace esta palabra o esta condición que el Señor hace en nosotros por el Espíritu de regenerarnos. ¿Ya? Entonces, ¿necesitamos la regeneración el ser humano? Sí, necesita la regeneración. Porque con esta naturaleza no podemos entrar a ese lugar que el Señor nos prometió cuando dijo, voy pues a preparar lugar. Donde yo estoy, vosotros también estaréis. En esta condición del ser humano no puede entrar. Por eso que es necesario que el hombre reconozca a Cristo para que empiece el proceso de la regeneración en su vida, de esta nueva vida. Como dice Tito, en otro tiempo erais esto, pero ahora, cuando dice ahora, está hablando de este nuevo tiempo, en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos con nuestro Creador y el Señor nos empieza a decir lo que tiene que hacer en nuestra vida, qué cosas tenemos que ir dejando. ¿Ok? En Juan, capítulo número 3, verso 1 y 8, ahí Juan nos está diciendo que el hombre nace tripartito, cuerpo, alma y espíritu. O espíritu, cuerpo y alma. ¿Ya? Entonces, el hombre, como lo dije anteriormente, como nace muerto espiritualmente, ¿cierto? Entonces, en este momento, los hombres solamente tienen una noción del cuerpo, de esta carcasa, ¿cierto? Y del alma, ¿ok? El alma del hombre está vivo. Recuerden que el alma es el soplo de vida que el Señor le entregó cuando sopló sobre Adán, ¿ya? Entonces, esa alma, ese soplo de vida está en el ser humano. Hoy día, el hombre, la mujer que no conoce al Señor, solamente tiene el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo este concepto de la regeneración. Entonces, queridos hermanos, la muerte en la Biblia no es algo de exterminar o algo que se termina. No, la muerte en la Biblia significa el cesar de. ¿Ok? Cuando el hombre común muere, se deja de existir el cuerpo, o sea, separación. ¿Por qué? Porque el alma, dice la Biblia, que el alma es eterna. ¿Ya? El alma del ser humano no tiene fin, es eterna. Y es por eso ahí lo que el Señor nos dice, que unos van a ir a la vida eterna y el otros van a ir a la muerte eterna. Pero esa muerte no es un dejar de existir, sino que esa muerte está netamente relacionada con la separación. Unos van a estar separados eternamente de Dios en tormentos y otros van a estar, ¿cierto?, unidos eternamente con Dios. Amén. Eso es lo que el Señor le ofrece
el camino al ser humano. Y esa decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y esa decisión tiene que ser en vida, porque después de la muerte dice la Biblia que viene el juicio. No hay otra oportunidad. Esa oportunidad se la da el Dios al ser humano mientras esté en esta condición, en esta vida. En Romanos capítulo 12, verso 2, el Señor a través de Pablo le dice a los romanos que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Cierto? Renovaos en el entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto, querido hermano? El cristiano necesita ser renovado no solamente espiritualmente, sino que necesita ser renovado mentalmente. Todas las cosas, el enemigo cuando nos acusa, ¿dónde nos tormenta? ¿O dónde en la mente. Ahí donde somos atacados, en nuestra mente. Y el ataque que sufrimos en nuestra mente después se manifiesta en nuestra vida corporal o nuestra vida espiritual. ¿Ya? Por eso que Pablo nos dice que debemos ser renovados de nuestra mente. Entonces, ser cristiano es más que vivir o más que venir a la iglesia. Es más que dejar algunos hábitos humanos malos. Es más que solo ser una buena persona. Ser cristiano es más que esas cosas. Porque los de afuera, yo creo que a lo mejor muchas veces usted se ha encontrado con personas que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, cuando puedo hacer el bien lo hago, ¿cierto? Yo sé que usted a lo mejor se ha encontrado con esas personas. Cuando usted le habla del Señor que necesita un Salvador, no, yo no necesito eso. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura y lo que el Señor nos está hablando hoy día, que el hombre, aun cuando se crea bueno, porque se cree bueno, pero en su naturaleza está mal. Por eso que dice la Biblia que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, yo estoy aquí en el cielo porque yo fui bueno, sino que es por gracia. Porque el Señor dio su vida para que hoy la humanidad pudiera tener esa oportunidad de poder reconciliarse con su Creador. Amén. Por eso que el Señor cuando viene a nosotros, lo primero que hace, resucita nuestro espíritu. Hoy día podemos espiritualmente sentir al Señor. Ahora usted se preguntará, si el Señor resucita nuestro espíritu cuando nos encontramos con Él, ¿cómo las personas que no tienen a Cristo, cómo ellos también pueden tener una experiencia espiritual? ¿Cierto? Porque hay gente que no conoce a Cristo, pero manifiesta o hace relaciones espirituales. Bueno, bíblicamente, y lo he explicado en esta mañana, el hombre está muerto espiritualmente. O sea, no puede relacionarse con Dios espiritualmente. Entonces, el hombre siempre necesitó saber qué es lo que hay más allá, por esencia. El hombre nace con esa interrogante de saber qué hay más allá de lo que podemos palpar y ver. Y es ahí, queridos hermanos, donde nace este concepto de la religión. ¿Ok? El hombre inventó la religión porque según el hombre la religión te acerca a Dios. Con la religión tú vas a encontrarse con eso espiritual que el hombre anhela. Pero lamentablemente, hermano, la religión, en vez de acercar el hombre a Dios, la religión aleja al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la religión te da métodos para que tú desarrolles una vida espiritual, pero bajo métodos, no bajo esta relación íntima, personal, que Dios a través de Cristo desarrolló en ese plan perfecto para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Uno de los grandes filósofos, Freud, no sé si alguna vez lo he escuchado, él dice en uno de sus libros, dice que el hombre es enteramente religioso en su ser. O sea, el hombre nace religioso.
por eso que ustedes ven, por ejemplo, generalmente en la Semana Santa y en unos lugares especiales, donde los hombres fragelan su cuerpo, ¿cierto? Fragelan su cuerpo, hacen ciertos ritos, porque el hombre siempre espera acercarse y cree que hay un ser superior, porque nacen con eso. Pero por eso que Cristo, cuando vino al mundo, dijo: yo soy el camino. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que, entre comillas, te pueden decir que te llevan a Dios. Por eso que Cristo dijo: yo soy el camino. Hay muchas verdades que la religión, ¿cierto?, ha determinado que esa verdad te va a llevar a la vida con Dios o a la eternidad con Dios o al paraíso, como quieran llamarle las diferentes religiones. Pero Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy el que trae la verdadera verdad con respecto a la espiritualidad y a la nueva vida en Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y Él dijo: yo soy la vida. Porque muchas religiones te dicen: haz tal ritual, ¿cierto? O mientras la persona está muerta, ¿cierto?, hacen tales rituales para traspasarlo a la otra vida. Y las diferentes religiones tienen sus rituales. Pero Cristo dijo: yo soy la vida. Dando a entender que el único que puede dar al ser humano la completa salvación y en esa salvación traer la verdad con respecto a qué hay al otro lado es a través de Cristo y a través de la Escritura. No hay otra forma. Recuerden ese párrafo del Evangelio cuando este hombre, ¿cierto?, estaba ahí en el infierno, y él le pedía, ¿cierto?, a Dios que poder volver a la vida real para poder avisarles a sus parientes. ¿Cierto? Es una metáfora, es una parábola eso. No es que eso fue real, porque nadie puede ir a ese lugar y volver, sino que, como dice Pablo por ahí, el que vino de allá, que es Cristo. Ni siquiera Pablo dice: yo hablo en tercera persona. ¿Cierto? Entonces, cuidado con aquellos que dicen, o aquellas personas que dicen: no, yo he estado allá y vi cosas. Cuidado con eso, porque ni siquiera Pablo, que a lo mejor en algún momento pudo haber sido traspuesto, ni siquiera él se consideró digno de poder revelar esas cosas. ¿Ya? Pero ¿quién trae la verdad del otro lado? Es Cristo, porque Él estaba allá, estaba con Dios. Amén. Y volvió de donde Él venía, Él. Por eso que Él dice: yo soy la verdad. Yo traigo la verdadera, ¿cierto?, el verdadero camino por el cual el hombre puede llegar donde Dios quiere. En un principio quiso que el hombre estuviera siempre. Recuerden, hermanos, que cuando Dios le dice a Adán y Eva: subyuguen esta tierra, reproduzcanse. Y esa noción y esa palabra fue antes de la caída. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios le estaba dando al hombre y a la mujer, en este caso a Adán y Eva, a que pudieran ellos reproducirse en el huerto del Edén. O sea, Dios quería que el hombre viviera en ese lugar, con la comunicación con Dios. ¿Ya? Conocemos que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces ahora podemos entender por qué Jesús le dijo a Nicodemo que debe nacer de nuevo. ¿Recuerdan esa historia? Que Nicodemo se acercó de noche, ¿cierto? Ese gran principal se acercó y le dijo: ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le dijo: debes nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dijo: ¿pero cómo? Si alguien tú le dices: no, es que tú debes nacer de nuevo, uno racionalmente, recuerden que uno como ser humano piensa racionalmente. ¿Pero cómo voy a nacer? Y Nicodemo le dice de buena forma: ¿pero cómo voy a volver a introducirme, ¿cierto?, en la vida de mi madre? ¿Cómo es eso, nacer de nuevo? Y ahí donde Jesús, ¿cierto?, le empieza a decir que no es que sea nacer de nuevo naturalmente, sino que nacer de nuevo espiritualmente. Amén.
La pregunta es, si el hombre nace espiritualmente muerto y nace bajo una condición de que el alma gobierna sus emociones, ¿ya? Y Jeremías, en el capítulo número 17, verso 9, mire lo que dice. Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos de alma, ¿cierto?, el alma de la persona, esa alma está gobernada, en la Biblia muchas veces le llama corazón, ¿cierto? Cuando habla del corazón está hablando del alma, y el alma está en los sentimientos, las emociones. Entonces, una persona sin Cristo está gobernada por el alma, por las emociones, por los sentimientos. ¿Okay? Y aquí Jeremías nos está diciendo que el corazón del hombre, o sea, el alma del hombre, los sentimientos del hombre son engañosos. Si podríamos llevarnos a la raíz de la palabra engañoso, en el griego esa palabra que dice aquí Jeremías, que engañoso es el corazón, significa torcido y chueco. En el griego. O sea, si podríamos nosotros cambiar cuando dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y lo cambiamos a nuestra forma, ¿cierto? A nuestra entender, ¿cierto?, la definición al castellano de esa palabra, podríamos decir que Jeremías estaba diciendo torcido y chueco es el corazón del ser humano. Esa es la condición del corazón, de los sentimientos, de las emociones del ser humano. Torcido y chueco. Y después dice Jeremías, dice y perverso. O sea, le agrega, no solamente es engañoso, no solamente está torcido y chueco, sino que dice engañoso y perverso, ¿cierto? La palabra perverso en el griego, mire, esto a mí me llamó la atención. En el griego la palabra perverso es incurable. Entonces, Jeremías estaba diciendo, chueco y torcido es el corazón del ser humano y no tiene cura. Miren la condición que pone Jeremías al ser humano cuando está muerto espiritualmente. Porque cuando está muerto espiritualmente, ¿quién gobierna sus emociones, sus acciones? Es el alma, los sentimientos. Y por eso, si uno relaciona lo que está diciendo Jeremías con respecto al corazón y las emociones del ser humano, y lo ponemos en paralelo con lo que hemos leído en el libro de Tito, cuando nos dice, porque antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, aborreciéndonos y aborrecibles. Así es el ser humano cuando está muerto espiritualmente. Está con el corazón chueco, está con el corazón quebrado, está con sus sentimientos que no tienen cura. Por eso es que es tan importante, hermano, este proceso en la vida de aquellos que hemos conocido al Señor, el proceso de la regeneración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces en las congregaciones hay envidias, hay rencores, hay todas estas cosas porque muchos hermanos y hermanas en las congregaciones no han tenido ese encuentro genuino con Dios y por ende no han comenzado ese proceso de regeneración en el cual Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, empieza a enderezar este corazón. Ya este corazón ya no era incurable, sino que ahora a través del Espíritu, de que Dios resucitó nuestro espíritu, hoy día ya no somos gobernados por las emociones del alma, que están corrompidas, sino que hoy día estamos siendo gobernados por el Espíritu que está en nosotros. Entonces, a través
de este resucitar del Espíritu en la vida de un cristiano, de uno que se arrepintió genuinamente, Dios va produciendo en ese hombre y en esa mujer los frutos del Espíritu. Y usted se preguntará, ¿por qué muchas veces dentro de las congregaciones se manifiestan mayormente las obras de la carne en vez de que el fruto del Espíritu se manifieste? Es porque sencillamente hay muchos cristianos que no han tenido el encuentro con el Señor. Y que son, como hablábamos anteriormente, religiosamente cristianos. Asisten a una congregación, hacen lo que tienen que hacer, pero sus vidas no están siendo regeneradas. ¿Cómo saber si un hombre y una mujer está siendo regenerado o ha sido regenerado o está siendo cambiado a esta nueva vida? Bueno, a través del fruto del Espíritu. Porque antes yo tenía envidia, porque era manifestado por mi alma, gobernaba, mi corazón me gobernaba mis acciones. Hoy mi corazón y mi alma no gobiernan mis acciones, sino que quien gobierna mis acciones es el Espíritu. Y el Espíritu que me dice que tengo que amar, que tengo que perdonar, que tengo que soportar a mi hermano, que tengo que animar a mi hermano, que tengo que pagar bien por mal. Eso es lo que me dice cuando nosotros tenemos y hemos sido nueva criatura. Obviamente que eso, hermano, lleva un proceso de vida. Hay que ir madurando en el conocimiento de la Escritura. A veces, siempre, Señor, a veces nuestras peticiones, Señor, auméntame la fe. Señor, dame paciencia. Y siempre digo yo, ¿y cómo el Señor va a producir eso? ¿Cómo creen? A veces creemos que Dios va a ser así y te va a poner paciencia y te va a poner fe. No, Dios nos va a poner en escenarios donde tengamos que echar a andar nuestra fe. Si le estás pidiendo paciencia al Señor, bueno, el Señor va a ponerte en escenario donde vas a tener que aplicar y dar el fruto de la paciencia en tu vida, en tu familia, incluso en la iglesia. Porque es aquí, hermanos, donde vamos creciendo, donde Dios va creciendo su iglesia, pero con pilares fundamentales en la palabra del Señor. Una vez me preguntaron a mí, hermano Alfredo, ¿cuál es el éxito de su congregación? Que estamos comenzando hace muy poco. Bueno, yo les dije, el éxito de una iglesia, no de mi congregación, no de lo que estamos formando, porque la iglesia es de Cristo, no es de uno. Somos solamente administradores y vamos a tener que dar cuenta de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Pero el éxito de una iglesia no se basa, queridos hermanos, en la cantidad de número o de hermanos que tiene esa congregación. No se basa en la calidad económica de los hermanos. No se basa en la calidad de infraestructura que pueda tener esa congregación. Aunque nos sirve, sí, nos sirve. Aunque nos ayuda, sí, nos ayuda. Pero el éxito bíblico de una iglesia, de una congregación, no se basa en esas cosas. El éxito bíblico de un ministerio, de una congregación, de la iglesia, se basa en la genuina predicación y la verdadera predicación de la palabra de Dios. Cuando en una congregación se está predicando y enseñando el evangelio del Señor, pero de principio a fin, sin restarle ni acomodarle nada, esa es una iglesia bíblicamente exitosa. Y dice la Escritura, mientras una congregación aplique en estas cosas, se predique la palabra, se enseñe, los hermanos se congregan, están supliendo las necesidades unos de otros. El que tiene más, dice, aportaba más. Dice que el Señor, en la iglesia primitiva, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, el añadir tampoco es nuestro trabajo. Eso no quita que tenemos que evangelizar, que tenemos que predicar de persona a persona, que si vemos a alguien en el colectivo, en el metro, podamos orar. Eso no quita, porque el Señor nos llamó y dijo, ir y predicar el evangelio. Tenemos que ir a predicar. Pero ¿quién se encarga de traer o aumentar el número dentro de una congregación? No somos nosotros. Es Cristo, es el Espíritu Santo.
Porque a veces el mundo nos enseña el exitismo bajo una norma de números, bajo una norma de cantidad. Cuando vemos que Cristo solamente ocupó 12 personas para cambiar el mundo. Cuando vemos que Cristo nos dice, si tú quieres ser el mayor bueno dentro del reino de Dios, tienes que ser el que los sirve a todos. El mundo te dice, si tú quieres ser el mayor bueno, pelea y trata de llegar como sea. ¿Cierto? Eso nos dice el mundo. Pero el Señor nos dice, no, tú quieres ser el mayor bueno, ponte a servir a los demás. Y un hombre que se ha encontrado con el Señor, que el proceso de la regeneración está trabajando en usted y en mí, vamos entendiendo por el Espíritu que esto es así y esto va a traer no solamente bendición y crecimiento a nuestra vida personal, sino que también trae crecimiento a los que nos rodean, a nuestra familia, a la congregación o con quien nos desenvolvemos. Por eso que es tan importante, hermano, que estemos en este proceso. Volvamos a nuestro texto de Tito 3, 4, 5, cuando dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, cuando empiezan a salir todas estas cosas, todas estas obras de la carne, por medio del lavamiento de la regeneración. Y esto no tiene que ver por medio del bautismo, ¿cierto?, en agua, que esa es otra cosa. ¿Ya? Cuando Tito está hablando, dice, por medio del lavamiento de la regeneración, el lavamiento está hablando netamente aquí por medio de la exhortación de la palabra. Amén. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra, cuando se nos está exhortando, cuando estamos escuchando un estudio bíblico, estamos siendo lavados por la palabra. Estamos siendo, ¿qué significa lavar? Purificar, porque cuando usted se baña, está sacando la suciedad. ¿Qué dice el Evangelio? Dice, purifícanos o lávanos en tu verdad, ¿cierto? Santifícanos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, tu palabra es la verdad. O sea, cuando el escritor está diciendo, Señor, lávanos, regenéranos, es tu verdad. Está diciendo, bueno, regenéranos en tu palabra. Lávanos cuando escudriñamos la Escritura. Lava nuestro corazón, saca los pensamientos pecaminosos, saca las intenciones malas de nuestro corazón. Y produce en nosotros esos sentimientos que naturalmente el hombre no puede tener y no puede accionar, sino que a través, cuando el Espíritu Santo toma dominio de nuestra vida. Y podemos preguntarnos, en medio de la situación que estamos viviendo, ¿qué haría el Señor en nuestra postura? ¿Qué haría el Señor si estuviera en esta posición? ¿Cuál es la reacción que hubiera tenido o tuviera nuestro Señor Jesucristo en esta situación que yo estoy viviendo? ¿Reaccionaría así? ¿Tomaría estas acciones de esta forma? Si un hombre, mire lo que dice Carlos Spurgeon, y con esto voy terminando en esta mañana, un predicador del siglo XVIII, imagínense, del 1800. Este hermano le llamaban el príncipe de los predicadores, Carlos o Charles Spurgeon. Mire lo que dijo con respecto a esto de la nueva vida. Dice, si el hombre no vive de forma diferente a como vivía antes, escuche, en casa, en la calle, en el trabajo o donde quiera que él se desenvuelve, su arrepentimiento y conversión es ficticia. Qué gran reflexión, hermano. Si el hombre está hablando del hombre cristiano, cuando habla de hombre está hablando de mujer también. Si el Hijo de Dios no vive de una forma diferente a cómo vivía antes de conocer a Cristo, su arrepentimiento es falso. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos pueda ayudar en esta mañana.
Y otro predicador de esta época, quise tomar dos paralelos, y a lo mejor no sé si lo ha escuchado, Paul Washer. Mire lo que dice con respecto a esto también que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la regeneración. Imagínense, 1800, 2023. Pero miren cuando lo tomamos esto y cómo el Espíritu va alineando estas definiciones cuando son de Dios. Mire lo que dice. Hasta el santo más santo o hasta el santo más maduro luchará contra la mundanalidad y la apatía hacia Dios. O sea, aunque nosotros seamos cristianos y vengamos a la iglesia y tengamos en constante lucha en nosotros, esta naturaleza, como le decía en la mañana, siempre va a ser inclinada, como dice Pablo, al mal. ¿Cierto? Porque vivimos en esta naturaleza. Entonces, esta naturaleza siempre va a encontrarse con lucha con lo espiritual. Siempre va a haber esa lucha de lo carnal con lo espiritual. Y dice, hasta el santo más santo, o hasta el santo más maduro, o hasta el cristiano más maduro, siempre se encontrará en la lucha o con apatía hacia las cosas de Dios. No hay cristiano sincero que no lamente sus fracasos espirituales y morales. No hay cristiano verdadero cuando peca o se equivoca, ¿cierto? No lamente. Un cristiano verdadero cuando se equivoca y dice, chuta, metí la pata. Señor, te fallé. Señor, pequé nuevamente. No se siente usted ahí acongojado y dice, Señor, perdóname. ¿Cierto? Siempre nos tenemos que presentar ante el Señor en esa condición, que somos pecadores, hermano. Y nuestra naturaleza siempre nos va a inclinar a hacer lo malo. Pero dice así, sin embargo, este lamento es una evidencia de conversión. Cuando en usted y yo hay un lamento de que le fallamos al Señor y hay un entristecimiento en nuestra vida y dice, Señor, te fallé, eso es un indicio que hay una conversión genuina en usted. Que hay algo en usted que le está dando a entender que se ha equivocado y que su espíritu se contriñe y que necesita ir a las plantas del Señor para pedir perdón por esa acción que cometió. ¿Por qué? ¿Por qué dice este hermano? Los no regenerados, o sea, los que no han tenido un arrepentimiento genuino ante Dios, pueden estar en la iglesia, pueden venir a hacer las cosas, incluso pueden ser líderes, pero los no regenerados no se preocupan de tales cosas. ¿De qué cosa? Pecan, echan para adelante. Entonces aquí hay un indicio de que cuando usted y yo nos equivocamos y pecamos ante el Señor, si hay un contriñimiento de nuestras vidas, si hay un pesar en nuestra vida, eso significa que usted y yo sí tuvimos un genuino arrepentimiento. Y que el espíritu que está en nosotros, que muchas veces se pone en el lugar más arrinconado de nuestra vida cuando pecamos, bueno, ese espíritu que está arrinconado ahí nos da testimonio de que nos hemos equivocado y que necesitamos pedirle perdón al Señor. La salvación es la gran idea latente en este texto. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. El versículo número 5 de Tito. Él nos salvó. Sin embargo, Dios nos salva específicamente por medio de la regeneración. Cuando usted siente ese contriñimiento de cuando se equivocó ante el Señor, o el Señor le entregó una palabra y usted se salió un día domingo a decir, Señor, esta semana voy a empezar a vivir esa palabra, pero se equivocó y hay un contristar en su espíritu, eso da testimonio que realmente usted y yo tuvimos un encuentro verdadero con el Señor. Porque si no hay un entristecimiento espiritual, significa que no hemos tenido un encuentro con el Señor y nos da lo mismo pecar, nos da lo mismo desobedecer a Dios, nos da lo mismo hacer las cosas que hacíamos antes. No hay ninguna diferencia en que lo que hacíamos antes y lo que hacemos hoy día. Voy a la iglesia, incluso puedo cantar, puedo ser líder, puedo estar en el liderazgo, pero si no hay una regeneración, una nueva vida en nosotros, nos vamos a ir a donde está estipulado el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor
cuando estemos al frente hay una parábola que dice, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, si en tu nombre fuimos y pusimos las manos, Señor, si en tu nombre hicimos esto, Señor, si en tu nombre. ¿Qué les dice el Señor? No os conozco, obradores de maldad. Echarlos, ¿dónde dice? Afuera. ¿Qué significa? Fuera de la presencia del Señor, fuera de la vida eterna. Porque allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es, ¿dónde queremos estar usted en la eternidad? Y hay otra pregunta. ¿Hemos tenido el verdadero encuentro con el Señor? ¿O nos da lo mismo pecar y desobedecer? No hay un entristecer en nuestra vida. Y Pablo relaciona estas dos obras con la bondad y con su amor y con su misericordia. Esta es la respuesta definitiva de Pablo a nuestra pregunta. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios es misericordioso. Y si estamos en esta mañana, hoy día aquí, que esta palabra produzca un enfrentamiento a nuestra vida. Señor, ¿realmente he tenido un encuentro contigo genuino? Si yo miro para atrás, Señor, ¿tú me has cambiado? ¿O sigo siendo la misma, el mismo en mi trabajo, en mi pasaje, en mi hogar? ¿Me sigo alterando y sigo tratando mal a las personas como lo hacía antes sin ti? ¿Me sigo comportando y he sido practicando las malas prácticas cuando lo hacía antes de llegar a ti? Y si estamos haciendo esas malas prácticas, si nuestro carácter, nuestra forma de desenvolvernos en la vida no ha tenido un cambio, debemos preocuparnos y preguntarle al Señor si realmente hemos tenido un encuentro verdadero con el Dios vivo. Que en esta mañana esta palabra traiga un desafío en nosotros. Y un desafío no de entristecernos, sino que un desafío de decir, Señor, yo sí tengo un encuentro contigo, porque cuando peco, cuando me equivoco, hay algo en mí. Y ese algo me lleva a las rodillas a pedirte perdón. Pero quisiera no volver a cometer eso. Porque tampoco es, yo peco, me arrodillo y perdono. Yo peco, tampoco. La vida cristiana no se trata de eso tampoco. Amén, no se trata de eso. Porque el Señor le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete, pero ¿qué le dijo? No peques más. Y esa es la vida de una mujer, de un hombre que ha sido regenerado. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Vamos a seguir cometiendo faltas y pecados ante la presencia del Señor? Sí, vamos a seguir cometiendo faltas y pecados. Pero que no se vuelva a repetir el mismo pecado ni la misma falta que un día le pedimos perdón al Señor. Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también es un Dios celoso, un juez justo. Amén. ¿Cuántos esta mañana reciben esta palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos esta mañana dicen, he tenido un encuentro porque he visto un cambio en mi vida, en mi carácter? Ya no soy gobernado por los sentimientos ni las emociones, sino que hoy día soy gobernado por el Espíritu. Estoy siendo gobernado por la palabra del Señor. Antes yo hería, antes yo me desquitaba, antes pagaba como me habían pagado a mí, ¿cierto? Se me hacían mal, yo le hacía más mal todavía. Hoy en día no. Hoy día tengo misericordia de ellos y oro por ellos. ¿Qué dice la Biblia? Orar por vuestros enemigos, por aquellos que ultrajan, por aquellos que desean el mal para ti. ¿Qué el Señor nos dice? Que debemos orar por Él. Debemos bendecirlo. Y si tenemos la oportunidad de hacerle el bien, tenemos que hacerle el bien. Y cuando ve Dios un hombre, una mujer, una familia, una iglesia haciendo estas acciones, Dios bendecirá a ese hombre, a esa mujer, a esa familia y a esa congregación.